Cordial saludo para todos. En la clase de Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación vamos a hablarles sobre las artes plásticas y aquellos personajes que influenciaron y aportaron a estas mismas. De ellos se encargarán los estudiantes González Rangel, Yuleidy Mendoza, Maroli Sánchez, Alfredo Hernández y mi persona quien les habla, Andrés Gutiérrez. Para ello vamos a iniciar con la siguiente pregunta: ¿qué son las artes plásticas? Y es que cuando hablamos de las artes plásticas nos referimos a la técnica de elaboración de obras de arte, en las cuales pueden utilizar materiales y elementos capaces de ser moldeados, modificados o transformados por el artista. Entre aquellos elementos podemos encontrar las pinturas, hojas de blot, témperas, arcillas, elementos que podamos utilizar. Ahora bien, permítame presentarle a Leonardo da Vinci, un gran pintor, arquitecto, científico y músico, que le aportó al mundo su pensamiento y descubrimientos. Gracias a él, hoy en día se celebra el Día Mundial de las Artes, 15 de abril, la fecha de su nacimiento. Aquí podemos observar algunas de las obras importantes que él recalcó. Entre ellos podemos encontrar La Anunciación. Es uno de los cuadros más célebres del pintor, y este refleja el ámbito cristiano, donde se conoce que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice que ella va a ser la madre de Jesús. Aquí en este cuadro también Da Vinci nos empieza a introducir los conceptos de perspectiva. En segundo momento tenemos el retrato de Ginebra de Vinci. Aquí nos representa la perspectiva cromática, que nos dice que a medida que el paisaje se aleja, se disminuyen los colores. También se retrata a una dama florentina en el cual se caracteriza por tener una inteligencia, buenos modales e incluso por pertenecer a clase alta. En tercer momento tenemos la oración de los magos. Se dice que fue una obra incompleta, pero aquí en este cuadro se alcanza a observar el trabajo y la arquitectura a la cual se dedicó Leonardo da Vinci. Este cuarto y último, El hombre de Vitruvio, marcó una época histórica, y aquí Da Vinci quiere escribir un cuadro. Hace primero un cuadro y luego un círculo, y dentro de esto el cuerpo humano, queriendo él poner en evidencia la perfección del cuerpo humano, señalando dos ideas, una humanística y otra antropocéntrica. El ámbito antropocéntrico fue aquella época donde había una concepción filosófica que consideraba que el ser humano era el centro de todo. Y algo importante, algo como por coincidencia, Da Vinci aquí hace coincidir el centro del círculo con el centro del cuadrado. En otra parte tenemos la Mona Lisa, conocida como la Gioconda, una de las pinturas más famosas. Aquí el artista retrata supuestamente a una esposa de un comerciante, pero resalta que fue una de las pinturas más famosas de la historia, debido al gesto, el esfumato, el fondo y una de las posturas, incluso las posturas de las manos y la mirada. Han dado de mucho de qué hablar. De él se han creado libros y películas, incluso debates. Aportes a la ciencia, tecnología e innovación. Encontramos en primer lugar el paracaídas. Da Vinci decía que si un hombre se lanza al vacío sosteniéndose de una especie de tienda con sus orificios tapados y con más de 6 metros de largo y profundidad, no sufriría ningún daño al defender. Hoy en día podemos ver el paracaídas a su uso. Tenemos también lo que es el planeador alado. Aquí Da Vinci se preguntaba, bueno, ¿cómo el hombre podía volar? Y él dibujó esto. El piloto era el motor del avión, y este era el que tenía que mover sus manos, sus cuerpos, inclusive hasta sus dedos, para poder mantener este mecanismo en el aire. Hoy en día esto puede ser un avión. También tenemos el tornillo aéreo, conocido como el primer prototipo de helicóptero. Lo pueden visualizar. Decía que llevaba a la práctica. Este afirmaba que si un cuerpo sólido en un objeto atornillándose en su interior, este debía elevarse hacia arriba. También tenemos el carro autopropulsado. Y este se trata de un vehículo simplemente considerado como la primera creación robótica de la historia.
Tenemos también lo que es el traje de buceo, que este estaba construido totalmente de cuero y tenía una especie de manguera en que este le permitía tomar el aire, y también había una campana que flotaba en la superficie. Hoy en día pues tenemos el traje de buceo, pero a la espalda llevamos el oxígeno. También tenemos el carro blindado. A pesar de que a Vinci no le gustaba la guerra, pues hizo una serie de instrumentos de guerra, entre ellos el vehículo blindado, que podía moverse a distintas direcciones y disparar por los cañones que se le ven en este lugar. Hoy en día, un elemento de guerra. También podemos ver el sistema de irrigación. Y el sistema de irrigación también era muy particular porque utilizaban el mismo mecanismo de los tornillos, parecido al del helicóptero. Buenas tardes, mi nombre es Marlis Sánchez y vengo a hablarles sobre Alessandro Botticelli, cuyo nombre original es Alessandro Di Mariano. Nació en el año 1445, aclamado como uno de los pintores más grandes del Renacimiento florentino. En el apogeo de su fama, el pintor y dibujante florentino Sandro Botticelli fue uno de los artistas más estimados alrededor de Italia. Sus curiosas imágenes de la Virgen con el Niño, sus retablos y sus pinturas mitológicas de tamaño natural, como Venus y Marte, fueron inmensamente populares en su vida. La primera mención de Botticelli como maestro independiente se produjo en 1470, aunque los historiadores de arte creen que probablemente sucedió antes. En 1470, Botticelli también realizó su primera pintura conocida como El nombre de Fortaleza y completó de la serie de 7 virtudes. A la edad de 15 años, Botticelli ya tenía su propio taller y esto ayudó a formar su estilo artístico distintivo. Este estilo incorporó el neoplatonismo, un método que lo ayudó a atraer a muchos gustos, a incluir el cristianismo y el paganismo en sus obras. Sus logros disminuyeron grandemente después de estar bajo la influencia del controvertido monje florentino Savonarola. Alentó la quema de muchas obras de arte y libros que se consideraban impios en esa época. Y como seguidor de Savonarola, Botticelli participó en la destrucción de muchas de sus propias pinturas. A pesar de esto, después de la caída del monje, Botticelli permaneció en Florencia y continuó haciéndose un nombre como uno de los mejores pintores de retablo. A pesar de tener mucho éxito como pintor de retablo, Botticelli luchó para pegarse a los cambios revolucionarios que se daban en el arte durante este tiempo. La llegada de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel realizando pinturas sobre el paisaje artístico empujó aún más a la obra de Botticelli. Buen día, amigos y amigas. Les estaré hablando de Michelangelo Buonarroti, más conocido como Miguel Ángel, quien fue pintor, arquitecto y sobre todo un grandioso escultor. Bueno, este personaje nació en el año 1475 en el país de Italia. Resaltó en la época del Renacimiento debido a su pensamiento antropocentrista, donde colocaba al ser humano como centro de todas las cosas, es decir, como punto de referencia. Debido a esto, lo pone como un ser perfecto, único e irreemplazable. Además, en sus grandes obras maestras destaca características del ser humano como el volumen, la masa o lo fuerte. O sea, su preocupación principal fue la perfecta anatomía del ser humano. Además, coloca al ser humano con un carácter expresivo en cada una de sus obras, con suficiente energía, es decir, con mucha energía vital y dotado de muchos sentimientos y pasiones. Bueno, entre sus grandes obras maestras destacamos el David y el Moisés, donde vemos la perfección del hombre, ¿verdad? La belleza del hombre, su expresión a través de sus ojos y lo fuerte del hombre. También destacamos la escultura de la Piedad, donde vemos a Jesús fallecido, cargado por su madre, la Virgen María. Bueno, muchachos, espero que les haya servido, que estén bien.
Muy buenas noches, mi nombre es Yuleisi Mendoza. Bueno, yo les voy a hablar sobre Rafael Sanzio. Rafael Sanzio fue un pintor y arquitecto poeta del Alto Renacimiento, que desde muy joven ganó el reconocimiento de la sociedad italiana gracias al gran talento que lo caracterizó. Su padre también fue poeta y pintor, de quien pudo haber recibido quizás sus primeras enseñanzas de la pintura. Su madre murió cuando él tenía apenas 8 años. Después de un tiempo, su padre se volvió a casar, pero también murió luego de haberse casado. El talento de Rafael pudo anotarse rápidamente, lo que hizo que pudiera conseguir apoyo. A los 14 años ya él trabajaba en el taller de un pintor llamado Perugino. Formó como pintor hasta ser de él su principal ayudante. A los 16 años ya hacía sus propias pinturas y le hacían encargo en ciudades como Urbino, Perugino y Siena. A medida que desempeñaba su arte se iba ganando el respeto de algunos de sus colegas y la obra que lo catapultó a la fama fue llamada Los Deposorios de la Virgen. Luego Rafael viaja a Florencia, ciudad que se encontraba en plena efervescencia artística con figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Luego de esto, pues, él empieza a trabajar para el Papa Julio II en la decoración de las estancias del Vaticano en Roma. Trabaja en la Capilla Sistina también. Empezó a pintar después de un tiempo cuadros de altar y luego fue delegado supervisor del proyecto de arquitectura de San Pedro en Roma. Entre las características del pintor Rafael se pueden reconocer las siguientes: interés por los temas de cultura clásica y los referentes intelectuales, equilibrio y decoro en la composición, estilo clásico que respeta el equilibrio y la proporción y la simetría, claridad compositiva, preocupación espacial, también el aprovechamiento de la perspectiva lineal y uso del espacio arquitectónico, la iluminación diáfana, el color vibrante, la sutileza del trazo, acabados finos, entre otras características. De varios pintores adquirió pues ciertos conocimientos. Por ejemplo, de Perugino, quien fue su primer profesor, maestro, pues aprendió el sistema de la perspectiva. De Fray Bartolomeo aprendió la técnica de coloración. De Miguel Ángel aprendió el sentido del dinamismo, de las figuras y la monumentalidad. Luego introduce a sus pinturas específicamente a los retratos, representación de los estados de ánimo y la psicología de los personajes. En retratos de grandes personalidades, Rafael llevó el arte del retrato a un nuevo nivel y dejó su legado a las generaciones de pintores venideros. Bueno, pues para complementar, podría decirles que, por ejemplo, este año, a final de año, creo que desde octubre hasta febrero, si no estoy mal, ahí están en exposición obras de Rafael en muchos museos a nivel mundial, a nivel, pues, de arte, y él, pues, dejó su legado, y mucha gente, pues, amante de este arte, viaja a ver sus exposiciones, sus pinturas, y me imagino que también personas, pues, que laboran o que se dedican al arte de la pintura, van y toman características de las pinturas de él para incluirlas en sus técnicas. También encontramos al pintor Vicente Van Gogh con su pintura La Noche Estrellada, que es un óleo sobre lienzo y fue hecha por el pintor holandés en el año 1889, la cual representa la vista desde la ventana orientada al este de su habitación, en el asilo que él estaba, justo antes del amanecer. La Noche Estrellada es una de las pinturas más importantes de la historia en la cultura occidental. Esta obra es una de las más importantes, digamos, de ese año y de ese siglo, y presenta algunos remolinos en las mismas estrellas,
que compone la pintura. Hace más de 100 años, Van Gogh, con un periodo intenso de sufrimiento, fue capaz de percibir el fenómeno de la turbulencia y representarlo en la pintura que fue hecha. Con esta obra o con esta pintura, sostuvo que el telescopio Hubble obtuvo algunas imágenes en las cuales se podían ver unos torbellinos de gas y de polvo alrededor de algunas estrellas. Tras este descubrimiento, científicos de todo el mundo empezaron a estudiar las obras de Van Gogh y encontraron que hay unas estructuras o unos patrones que son muy fluidos en varios de sus cuadros. El artista holandés, con este cuadro, hace más de 100 años capturó uno de los conceptos más complejos de la ciencia, la cual es la turbulencia.